Ay, te voy a dar todas las nalgadas que no has recibido hasta ahora, escuincle malcriado. Wow. Voy a pensar que es en serio que quiere salir conmigo. ¿Qué hace usted en mi casa, ¿Qué le pasa? Fernando, ¿qué haces aquí? Ey, asesino. ¡Miserable! ¿Qué haces en casa de Gabriela Suárez? ¿Qué te pasa, imbécil? ¡No tienes ningún derecho a estar aquí! Ni usted tampoco. Así que salgan los dos inmediatamente de mi casa. ¡Vamos! Gabriela. O llamo a la policía. ¡Sálganse! Gabriela. ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gabriela. ¡Sálganse! Yo no solo... Que te quede claro, no vine a verte a ti, Sangrona Suárez. Vine a ver a tu padre, ¿me oíste? ¿Qué haces aquí? Eso a ti no te interesa. ¿Qué te traes con ella? ¿Te gusta? Fernando, eso no es problema tuyo. No, sí es problema mío. ¿Qué pasó en la mina entre ustedes? Que estuvimos a punto de morir, eso pasó. Te comportas como un demente, Fernando. Me tienes sin cuidado lo que opines de mí. ¿Qué hay entre ustedes dos? No hay nada. ¿Y si lo hubiera qué? No es tu problema. Eres un hombre casado. No, estoy casado, pero no estoy capado. Gabriela siempre me ha gustado. Y te voy a advertir una cosa. Deja de meterte en mi territorio, porque la paciencia no es precisamente una de mis virtudes, Alejandro. Hermano, estás mal. No. Sí. Necesitas ayuda médica. En serio. Ya no sé si odiarte o sentir lástima por ti. Lo tenías todo para ser feliz. Todos te queríamos, especialmente mamá. ¿En qué momento te torciste? ¿Qué es eso tan grave que te cambió, que te puso así? ¡Dime! ¿Quieres saber qué fue lo que me pasó? Sí, lo quiero saber. Me pasó que te tuve como hermano. ¿Te parece poco? Estoy harto de que te atravieses en mi camino. Harto de que siempre te presentes con estos aires de hombre perfecto. Harto de que me critiques y de que siempre me estés arrebatando lo que me pertenece, lo que es mío. Harto de que me comparen contigo y de que siempre me estén tratando como si yo fuera la escoria de la familia Beltrán. Como si yo estuviera enfermo. Como si estuviera torcido. Como el maldito Beltrán. Te tratan como lo que eres, hermano. Ni tú, ni nadie va a impedir que me acerque a esta mujer. ¿Te quedó claro? Yo sí. Si te acercas a Gabriela, te mato. Estoy seguro que por aquí los dejé en alguna parte. No parece que no se encuentre. Aquí están. Lo encontré. Estamos salvados, Pancha. Oye, ¿pero qué no son esos terrenos de los Beltrán? Sí. Ellos fueron los dueños por muchas generaciones. Pero mi pobre Lucía, la madre de Gabriela, era la prima pobre de los Beltrán y en el reparto de la herencia, el chamuco fue lo único que les dejaron. Bonita herencia. ¿Quién quiere un terreno donde el diablo se le aparece a espantar a todo el que lo pise? Ese lugar huele a azufre. ¿Tú sabes lo que es eso? Ese es el olor del demonio. Y no te rías, porque todo el mundo en el pueblo lo sabe y nadie va al chamuco. Tú mismo me dijiste que el Satanás vive ahí, que lo viste. Calma, mujer. Lo vi porque me convenía verlo y necesitaba que todos me creyeran. ¿Cómo? ¿Me mentiste? A mí también. ¿Por qué? Porque si tú me creías, me iba a creer todo el pueblo, mi amor. ¡Mendigo mentiroso! Desde hace años, sé que en el chamuco hay oro. Yo mismo inventé las historias para que los mineros siguieran creyendo en esa estúpida leyenda del diablo. Era para asustarlos, para que nadie asomara sus narices y para que no fueran a descubrir la fortuna de mi familia. Bueno, nuestra fortuna. Pancha. ¿Qué te traes con mi hermano?
No se preocupe, ingeniero. Va a recuperar su trabajo. Deje todo en mis manos. Tu nuera vio cuando nos besábamos. Que deje todo en mis manos. Adiós. Se nota que ese ingeniero es muy eficiente, Antonia. ¿Te tiene tan satisfecha como parece? Pues fíjate que en realidad el nivel de satisfacción depende de cada persona, pero como tú eres seca e infértil, me imagino que el nivel de tu satisfacción es bastante bajo, ¿no? Yo no soy infértil. Eso espero, porque la posibilidad de que me des un nieto es lo único que te mantiene en esta familia. Tu matrimonio, Julia, tiene fecha de caducidad. No me hagas adelantarla. No quise ofenderte, Antonia. Y no pienso contarle a nadie que te vi besándote con ese hombre. Besando. ¿Sabes qué pienso? Que tus crisis hormonales hacen que imagines cosas. Y no sé, yo pienso que sería un error bastante grave que utilices tus delirios para poner a mis hijos en mi contra. ¿Sí me entiendes, no? ¿O te lo explico por las malas? No, Antonia. Entiendo perfectamente. Pero creo que es hora de que en esta casa me traten un poco mejor, ¿no? Haz méritos, mija. Dame un nieto. Ya deja de acosarme. ¡Lárgate de aquí! ¿Se puede saber por qué recibiste a mi hermano Alejandro en tu casa? Así, casi desnuda. ¿Qué pasó entre ustedes dos en la mina? No, tú estás demente, ¿eh? No tengo por qué darte explicaciones. No. Entre nosotros hay una historia. ¿Te acuerdas? Ya, por Dios, supéralo. Solamente cometí la estupidez de salir 2 veces contigo cuando éramos adolescentes. Hasta que me di cuenta que estabas muy mal de la cabeza. No. Yo no estaba mal de la cabeza. Tú me enloqueciste. Porque después ya no me buscaste. Y eso no es justo, porque yo nunca he deseado tanto a una mujer como tú. Es la última vez que te lo advierto. No te vuelvas a acercar a mi casa, maldito infeliz. O llamo a la policía. ¡Gabriela! ¡Gabriela! ¿Viniste a pedir mi ayuda? Más que su ayuda, sus sabios consejos. ¿Para conquistar a mi hijo? ¿A poco no sabes cómo hacerlo? Sí, supongo que sí, pero usted es su madre y lo conoce mejor que nadie. Además, es la mujer más elegante y bella de San Pedro del Oro y supongo que sabrá cualquier tipo de formas para llegar al corazón de un hombre. Lo primero que tienes que hacer es dejar de ser tan cursi. Alejandro es un cínico. Se moriría de risa con tus frases de novelita barata. Perdón, pero no creo ser cursi. Además, no es por el corazón por donde se conquista un hombre como Alejandro. Señora Antonia, ¿a qué se refiere? Lo segundo es que dejes de hacerte la mosquita muerta conmigo. Háblame de tú, si quieres que sea tu cómplice. Irene, la persistencia la tienes, eso es ganancia. Pero
¿Hasta dónde eres capaz de llegar por conquistar a Alejandro? ¿Hasta dónde puedo hacerlo? Tu hermana Julia es un monumento a la estupidez, pero tengo que reconocer que fue capaz de todo por conquistarlo. ¿Tú también eres capaz de todo? Podría hacerlo por un hombre como Alejandro. ¿Sin escrúpulos tontos ni poses de niña virgen como tu hermana Julia? Suegra, yo no me parezco a mi hermana Julia en absolutamente nada. Yo sé que esto es una jungla y vengo a cazar. Entonces eres de las mías. Una dama en sociedad y una zorra capaz de todo por lograr lo que quiere. Como debe de ser, Claro. ¿no? Nos vamos entendiendo. Los Beltrán fregaron a la madre de mi hija dejándole esas tierras apestosas. Pero los fregados van a ser ellos cuando se den cuenta que el chamuco está lleno de oro. Mientras que las minas de ellos se están secando cada día más. ¿A poco tanto oro encontraste ahí? ¿Más que en San Pedro? Mucho más. Gabriela, Maximiliano, David, tú y yo vamos a vivir como reyes. Mejor que la mismísima patrona Antonia Guerra. Vas a ver cómo nuestra vida va a cambiar. Te lo prometo. Papá, allá afuera está David, dice que tiene algo muy grueso que platicarte. Espéreme aquí. Te vengo. ¿Qué pasó, mijo? Abuelo, mi mamá y yo peleamos. Hice algo que no le gusta. Yo creo que me va a regañar, pero no me importa. Me puse tan furioso, imagínate. Quiere seguir chambeando en la mina San Pedro. Después que ayer casi la mató el derrumbe. Es más terca la muy taruga. ¿Qué necesidad tiene de estar jugando con su vida? Ahora que ya ni siquiera necesita de eso. No se preocupe, mijo. Hoy mismo voy a terminar con esa tontería. Se lo prometo. ¿Qué crees, Alberto? Que el tigre despreció al patrón. Sí, el muy canijo rechazó la oferta de ser nada más ni nada menos que el gerente general. Gerente general. ¿Es que se volvió loco el hijo de la patrona o qué? Pues no sé si se volvió loco, pero lo que sí sé es que el tigre lo rechazó. No, y además dijo que va a ser un hombre rico. Ay, por favor. Ese viejo está loco. ¿Qué va a andar siendo rico? Si no, tiene que caerse muerto. Miren nomás con quién me encuentro. La señora chismosa y el ingenierito. Ningún ingenierito. Ingeniero para los de tu clase. Bueno, pues señor ingeniero. Qué buena pareja hacen ustedes dos, de veras. La chismosa y el adulador. Y tú, compadre, como siempre, hablando mal del prójimo. Mira, tigre, no queremos tener problemas de importa ingeniero. lo que tengas que decirme. Tú y el niño bonito me dan exactamente lo mismo. Vengo a hacer efectiva mi renuncia. Quiero que me entreguen todo el dinero que me corresponde por liquidación por todos los años que he trabajado en esta mina. Entonces, ¿de verdad te vas a ir? Sí, pero antes de eso quiero hacer el último acto como jefe de mineros. Despido a mi hija Gabriela porque no quiero que trabaje más en este lugar.